Bueno, básicamente es una movida de la clase política civil chilena en el sentido de anticiparse al proceso constituyente que el pueblo, la ciudadanía misma, pueda realizar con sus propios medios, digamos, ¿no? En el sentido de controlar por sí misma la Asamblea Constituyente. Entonces los políticos, si el pueblo, la ciudadanía, hace su propia Asamblea Constituyente, con toda seguridad van a quedar, por así decirlo, desahuciados, ¿no? Cesantes. Y eso es altamente probable, porque todo el estallido social chileno tuvo como enemigo central no el imperialismo, no la burguesía como antaño, sino la clase política civil chilena. ¿Te fijas? Y eso se reveló incluso en la última encuesta o qué sé yo, consulta ciudadana que hicieron los municipios, donde de nuevo el 90% más o menos de los ciudadanos quieren una asamblea constituyente ciudadana con exclusión de los partidos políticos y de los políticos. En Chile todo este estallido social, repito, por un lado se plantea abiertamente para erradicar el modelo neoliberal y cambiarlo por otro, que habría que pensar, pero al mismo tiempo rechazar la presencia activa en los negocios ciudadanos de los políticos y de los partidos políticos. Ese es un hecho claro, rotundo, ¿no? Y todas las encuestas lo vienen reafirmando, diría yo, desde el año 2015 en adelante, estamos en el 90% rechazo. Entonces es una cosa rotunda. Entonces ellos de alguna manera, para poder subsistir de alguna manera, mantener su hegemonía sobre el Estado, porque eso es lo que tienen, hegemonía sobre el Estado, y ellos se creen dueños también de la ley e incluso del poder constituyente. Entonces anticiparon, digamos, el juego, están jugando ajedrez, ¿no? Y lanzan esta propuesta de asamblea constituyente que ellos la definen, ellos plantean las condiciones, ellos plantean la metodología, los quórums necesarios para aprobar los distintos acuerdos, qué sé yo. Y claro, rayaron la cancha, como se dice en Chile, nos rayaron la cancha, o sea, nos tiraron la trampa para que quedáramos allí de alguna manera atrapados en su lógica. Entonces, si se hace la convención constituyente, como ellos llaman, de acuerdo a su plan, ellos participan, ¿te fijas? E incluso se casi excluyen la participación de independientes y por tanto la Asamblea Constituyente ellos mismos la estarían controlando y manejando. Lo que implicaría que entonces el modelo neoliberal va a continuar existiendo tal como a ellos les conviene, ¿no? Con algunas pequeñas reformas microscópicas con sentido social. Eso es lo que está en el juego y por tanto la situación que ellos crearon es muy interesante desde el punto de vista del juego táctico estratégico, porque se anticiparon al movimiento ciudadano y dijeron, sí, hagamos la constituyente, pero aquí está el modelo, métanse en ella porque de lo contrario no hay constituyente. Entonces, el problema nuestro ahora es jugarles también ajedrez, ¿no? Es lo que yo digo. Jugar también un juego táctico estratégico. Si ellos jugaron eso, entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pienso yo, ignorar absolutamente esa propuesta, porque en el fondo es una tabla de salvación para ellos mismos, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, no nos preocupemos de eso, construyamos nuestro juego, nuestro poder, apropiémonos de la Constitución, de la constituyente, digamos, y nosotros podemos dictar soberanamente después la Constitución y el modelo, qué sé yo, económico, social y político que queramos, ¿no? Entonces, tenemos que concentrarnos en nuestro juego, construir nuestro poder, apropiarnos nosotros de la constituyente, y eso es lo que correspondería si estamos jugando una estrategia política, ¿te fijas?, inteligente. Entonces no sacamos nada con estar siempre mirando que acordaron esto, no acordaron esto, y nos enojamos y no nos enojamos. Mirémonos nosotros, ¿eh? Construyamos nuestro poder. Yo creo que eso es lo que hace falta en este momento en Chile. Bueno, yo creo que si no levantamos nosotros nuestra alternativa claramente con hechos, no solo de palabras, con hechos, si no levantamos asambleas comunales, constituyentes, pronto, donde en cada comuna tengamos una asamblea constituyente donde participe el máximo de ciudadanos posible, porque la única forma que pueda participar los ciudadanos en una asamblea comunal, porque si tú eliges una asamblea nacional van a participar 150. ¿Ah? Y los millones de ciudadanos solo hacen una rayita en un voto.
Y eso no es participar en la práctica, ¿no? Porque la gente no quiere participar en elecciones, quiere participar deliberando, ¿no? Por tanto, yo creo que en abril, si no levantamos nosotros nuestra apuesta con hechos concretos, con asambleas funcionando y dueños ya del poder constituyente, entonces vamos a caer en la trampa de ellos. Y de ahí va a ser muy difícil salir. Y la única manera de salir cuando ellos ganan la imposición de esa trampa son dos: repetir las grandes movilizaciones destructivas del comienzo, o bien que hay que jugar una carta mayor ahí, que el ejército se defina a favor nuestro. Bueno, la trampa, claro, tiene toda la clase política, tiene todo el aparato del Estado, porque ahora oposición y gobierno son un solo hombre para este problema, están todos unidos. Siempre había ocurrido en el pasado lo mismo, pero ya ahora no es, para los historiadores no es ninguna novedad. Tienen a su medio todos los medios de comunicación grandes, los periódicos, pues ya no quedan periódicos de centro izquierda que se puedan dar el nombre de tales, ¿no? Enseguida, todos los canales de televisión, como los financian ellos, entonces reducen el financiamiento si los canales se ponen muy autónomos. Si inviten a ciertas personas a entrevistarlo públicamente, entonces castigan. De ahí que los canales de televisión ahora están todos mucho más disciplinados, mostrando una pura cara, la cara de la violencia callejera, que sé yo, todas esas cosas, pero no la cara política del movimiento de los ciudadanos. Entonces, ellos tienen todas las cartas, las armas, digamos, usuales para ganar estas carreras políticas. Pero nosotros tenemos otra cosa que es interesante, ¿no? Que es la deliberación cara a cara, que está viva a todo lo largo. Eso me consta, porque yo me invitan para allá y para acá y voy, ¿no es cierto? Y he visto cómo la gente está deliberando hasta en los pueblos más chiquititos, hasta los campesinos, todo el mundo, desde Arica a Magallanes. Y ahí ha surgido ya mucha claridad respecto al juego de estos políticos. Nadie lo quiere. Todos lo reconocen, saben que están trampeándonos, ¿no? No es que no sepan, sino lo que no saben bien cuál es la respuesta nuestra. Te insisto en eso. Y entonces yo creo que tenemos la ventaja de la deliberación ciudadana, que es la deliberación soberana, porque la soberanía se basa en la deliberación ciudadana. Y eso es un arma poderosísima, porque ellos podrán ganar la batalla de abril, pero la gente no va a quedar contenta. Yo te aseguro que no va a quedar contenta. Y eso puede de nuevo renacer las grandes movilizaciones violentas, y luego con la experiencia de la primera se va a poder trabajar mejor. Claro, a pesar de que los carabineros han cambiado de táctica, que eso da lo mismo, eso se anula con inteligencia. Eso no importa mucho. Entonces el problema es que en abril yo creo que si no tenemos nuestro juego hecho, ellos van a ganar, pero eso va a ser peor para ellos, porque van a ganar con trampa. Y eso va a quedar tan claro en la gente que va a seguir la pelotera en la calle. Peor todavía. Y ese es el punto donde los militares tienen que decidirse, porque es un punto ya de quiebre absoluto, ¿eh? Claro. Pero si nosotros avanzamos suficientemente y establecemos el hecho político, tenemos ya nuestra asamblea funcionando, el juego ya es otro. Sí, pues hay un acuerdo absoluto entre todos los teóricos y filósofos de la política de que la unidad mayor se alcanza siempre en la comuna. No hay otra manera de asociación más estrecha que la territorial, digamos, la comunal. Es mucho más fuerte que la asociatividad gremial, porque los gremios son cada uno con sus intereses, te fijas, en el fondo están divididos, ¿eh? Y se unen federadamente, pero se pelea por lo común. Eso se ha visto en Chile en el caso de la unidad, de la Mesa de Unidad Social. Está allí, pero no actúan con la fuerza si fueran homogéneos, ¿eh? Porque no son homogéneos. Es más fuerte también la asociatividad territorial, mucho más fuerte que la asociatividad ideológica. Porque claro, puede una ideología unir a mucha gente, pero son 20 ideologías, ¿no? Por eso en Chile tenemos 20 partidos, 30 partidos, no sé cuánto. En cambio, la asociatividad territorial siempre es muy homogénea, porque los problemas que tienen son evidentes para todos. Y son tan evidentes y tan concretos que la ideología no corre.
Basta ver lo que ocurrió con Freirina en Chile en el norte, cuando mandaron cambiar a Grosuper y derrotaron al cuerpo especial de carabineros, lo que pasó en Punta Arenas, lo que pasó en Aysén, lo que pasó en muchas partes donde la asociatividad territorial creó asamblea y la asamblea se mantuvo. Y se mantienen hasta el día, porque se dieron cuenta que eso tiene poder. La asociatividad territorial es automáticamente poder, ¿no? Por eso el modelo freirino es muy interesante, porque derrotaron políticamente al gobierno de Piñera, mandaron cambiar a Grosuper y derrotaron a los carabineros, o sea, puras victorias, ¿no? Es que el pueblo es muy invencible en el lugar donde vive y donde trabaja. Y eso hay que considerarlo. Por eso es que la constituyente debiera empezar por una asamblea local comunal, porque todos participan, ¿te fijas? Y ahí está la unidad indisoluble de una asociatividad política. Digamos que la etapa, repito, de la movilización callejera es movilización callejera, claramente, pero es una movilización que no es igual que los movimientos de masa de los años 60 y 70, porque no es ni de clase, ni es sectorial, ni es gremial, es ciudadana. Hay una gran diferencia. Y segundo, esta movilización tuvo un éxito, pues. Yo creo que fue victoriosa, porque logramos lo que nunca se había dado antes en Chile, que los políticos cedan y acepten una asamblea constituyente, porque nunca antes los políticos ni promovieron ellos ni aceptaron una asamblea constituyente. Y cuando lo intentaron hicieron trampa con Arturo Alessandri Palma. ¿Te fijas? Entonces, esto ya es una victoria para la ciudadanía. Logramos que tiene que haber una asamblea constituyente. Que lo hayan aceptado los políticos hasta Piñera es un éxito terrible. Lo segundo importante es que antes, cuando lo intentamos, los políticos daban lo mismo, pero nos salieron los militares al frente y nos masacraron. Y esta vez no lo hicieron. No lo hicieron. Es un dato enorme para el análisis. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué el general Iturriaga, no me acuerdo cómo se llamaba, Iturrieta, no sé, en la cara ¿cómo se llama?, de Piñera, le digo, no, fue un desacato. Las constituciones son esencialmente obedientes, ¿no es cierto?, a la Constitución y a la autoridad constituida. Este señor le dice, usted está en guerra, yo no. Es una bofetada en la cara. Tremenda. Si lo mira históricamente desde el punto de vista del artículo de la Constitución política. Entonces, no estando el ejército masacrándonos en la calle, no ha crecido entre nosotros el miedo a la muerte. No hay miedo a la muerte. En la época de Pinochet sí, por lo menos los que vivimos sentíamos el miedo a la muerte en la piel, porque te mataban al tiro, te torturaban hasta la muerte. Aquí no. Si bien hay violación de derechos humanos, no hay miedo a la muerte. Y cuando decretaron estado de sitio, ¿verdad?, la gente se quedó hasta las 2, hasta la hora que quería en la calle, no respetaron el toque de queda, ¿no? Entonces, es un dato enorme para el análisis, porque no estando el ejército ametrallándonos, no habiendo masacre, yo digo siempre eso, el sueño de Allende, ¿no? La Gran Alameda está abierta, podemos seguir. Y esa batalla la ganamos. Ahora, estamos en una segunda etapa que consiste en tenemos que organizar la Asamblea Constituyente. Y ahí estamos lentos, ahí no sabemos actuar. Entonces, todo depende de nosotros. Porque ellos están a la defensiva, están enredados, están amarrados, ¿cómo se dice? ¿Cómo se siente la palabra? Aherrojados, por su propia ley, por su propia constitución. Nosotros no, porque yo siempre lo digo que es muy importante, no estamos, el proceso constituyente, una vez que se echa a andar, el tiempo es de soberanía, no es tiempo de derecho. Lo que manda históricamente en esta etapa es la soberanía. Y la soberanía no se rige porque algo es legal o ilegal. No, decide. Ellos, en cambio, no, están metidos en la ley antigua. Están amarrados allí. Como diría un ajedrecista, están en posición sub-swan, cuando no pueden hacer ninguna movida. Movida ganadora, digo. Entonces, por eso que la coyuntura nos favorece, pero si no sabemos cuál es nuestro juego,
y no sabemos jugarlo, claro, vamos a perder. Pues. Yo creo que el único personaje comparable sería, para el juicio histórico ya después de mucho tiempo, era el presidente Barros Luco. Porque Barros Luco no se involucraba en ninguna cosa. Es decir, los problemas se resuelven solo o no tienen solución. Por tanto, no hagamos nada. ¿No? A mí era muy simpático, pero él era simpático. Entonces, decía esas cosas, no se metían en problemas profundos. Y salía a la calle a pasearse y todos lo querían porque y le pedía a la gente en la calle, mira, hágame un sándwich de tal manera. Que fue el famoso sándwich Barros Luco, que existe hasta el día de hoy. Entonces, un gallo inútil, políticamente un cero a la izquierda, pero simpático. Piñera, quiere meterse en todo, a diferencia de Barros Luco. Quiere resolverlo todo, pero no resuelve nada y no es simpático. Entonces va a ser, no quiero decirlo porque esto es una entrevista pública, ¿no? Pero yo creo que va a ser el más, como dijera, triste, mirado históricamente, de nuestros presidentes. Si es que subsiste hasta esa fecha. Subsiste hasta esa fecha. Sí, sí, porque ponte tú que estos políticos, aprovechando que no tengamos juego nosotros y les dejamos la cancha rayada y nos metemos en la cancha de ellos ganan. Pero te digo, la reacción posterior a ese yo no me la quisiera si fuera presidente, ¿no? Va a ser terrible. Porque todo va a seguir igual. Va a ser terrible y en esa va a ser peor todavía que el mes de octubre. Creo yo, pienso yo. Porque además de la rabia que traíamos del pasado, va a crear la rabia por el fracaso que tuvimos en esta etapa, que es fracaso contra ellos y nuestro propio fracaso. Oiga. Entonces, ahí no me la quisiera ser presidente en ese caso. Y es ahí donde yo creo que la cosa va a ser muy violenta y los militares van a tener que intervenir. Y si intervienen, yo pienso, por ejemplo, en el caso de ellos, no van a salvar a Piñera. No van a salvar el peor presidente que hemos tenido en la historia de Chile, ¿no? Muchas gracias.